Agosto de 2019. Centro Correccional Metropolitano, Nueva York. Celda 220. Un hombre de 66 años, bajo custodia federal, esperando juicio por cargos de tráfico sexual de menores. 2 semanas antes, había sido encontrado inconsciente en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Ahora, oficialmente, está muerto. El nombre es Jeffrey Epstein, y el número que no deja de repetirse es 1. Una sola noche, una sola celda, una sola versión oficial. Su muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento por la Oficina del Médico Forense de Nueva York, hecho confirmado, pero casi de inmediato la narrativa pública explotó. Fallas en las cámaras, guardias que no realizaron rondas, documentos sellados, testigos ausentes, incomodidad, no por cómo murió solamente, sino por lo que sabía antes de morir. Hoy vas a descubrir 3 cosas. Primero, cómo un hombre sin título financiero formal claro logró acceso a algunas de las personas más poderosas del mundo. Segundo, por qué su primer acuerdo judicial en 2008 generó acusaciones de protección institucional sin precedentes. Y tercero, ¿qué hacía que su conocimiento fuera más valioso que su dinero? Te voy a avisar cuando lleguemos a cada punto. Si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo. Durante años, Epstein fue presentado como financista, filántropo, hombre brillante con conexiones en universidades y fundaciones. Eso es un hecho. Donó dinero a instituciones académicas, incluyendo universidades de prestigio. Está documentado. Pero aquí aparece la primera grieta. No existe un registro público claro que explique con precisión cómo construyó su fortuna inicial. Trabajó en Bear Stearns en los años 70 y luego fundó su propia firma, J. Epstein Co. Sin embargo, los detalles sobre el origen exacto de su riqueza siguen siendo opacos. No es teoría conspirativa, es un vacío documentado. En Nueva York, en Palm Beach, en París, en las Islas Vírgenes, propiedades millonarias, aviones privados, una agenda con nombres influyentes. Eso no es sospecha, está en registros judiciales y reportajes de investigación. La pregunta no es si tenía contactos poderosos. La pregunta es por qué esos contactos se mantuvieron incluso después de las primeras acusaciones. En 2005, la policía de Palm Beach inició una investigación tras denuncias de abuso sexual contra menores, hecho confirmado. En 2006, un gran jurado estatal presentó cargos limitados, pero lo que vino después marcó un antes y un después. En 2008, Epstein firmó un acuerdo de no enjuiciamiento con fiscales federales en Florida. Este acuerdo, negociado por el entonces fiscal federal Alexander Acosta, le permitió declararse culpable de cargos estatales menores y evitar un juicio federal por delitos más graves. Hecho confirmado. Cumplió 13 meses en una cárcel del condado, con privilegios de trabajo externo durante el día. Ese acuerdo fue posteriormente criticado por ser extraordinariamente indulgente. En 2019, un juez federal determinó que el acuerdo violó la ley de derechos de las víctimas al no notificar adecuadamente a las denunciantes. También es un hecho documentado. Aquí empieza la incomodidad real, porque no estamos hablando solo de un criminal sexual. Estamos hablando de un sistema que, al menos en 2008, le ofreció una salida que muchos consideran excepcional. ¿Por qué? ¿Fue incompetencia? ¿Fue negociación estándar? ¿O hubo algo más en juego? En México se diría, aquí hay gato encerrado. En Estados Unidos, la frase fue otra, Sweetheart Deal. El acuerdo fue descrito por críticos como un trato preferencial. Alexander Acosta declaró años después que se le dijo que Epstein pertenecía a inteligencia. Esa afirmación fue reportada por el Miami Herald en 2018, aunque nunca fue confirmada oficialmente por agencias de inteligencia. Es una alegación, no un hecho probado.
pero esa frase encendió una chispa que nunca se apagó. Epstein regresó a la vida social tras su condena. Fotografías lo muestran en eventos con figuras públicas, académicos, empresarios. Algunas de esas personas han declarado que cortaron relación tras conocer la gravedad de las acusaciones. Otras minimizaron el contacto. Todo eso está documentado en entrevistas y comunicados. Pero aquí entra la pregunta que nos persigue desde el inicio. ¿Por qué tantos lo protegieron? No necesariamente protegiéndolo activamente, sino manteniendo distancia pública sin denunciarlo, sin confrontarlo, sin cortar vínculos de inmediato. Hay registros judiciales que muestran que Epstein mantenía una red de contactos extensa, agendas incautadas, vuelos registrados en su avión privado conocido popularmente como Lolita Express. Los registros de vuelo existen, han sido citados en procesos judiciales. Eso es un hecho. Lo que no es un hecho probado es que cada persona que voló con él conociera o participara en actividades ilícitas. Esa distinción es crucial, pero la acumulación de nombres en esas agendas generó una sombra colectiva. En 2019, cuando fue arrestado nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores, la narrativa cambió de tono. Ya no era un caso local en Florida, era un caso federal con implicaciones internacionales. Y entonces murió, oficialmente suicidio. Las autoridades federales mantuvieron esa conclusión. 2 guardias fueron acusados de falsificar registros de vigilancia y posteriormente aceptaron acuerdos judiciales. Eso también está documentado, pero la desconfianza pública no desapareció, porque la incomodidad no se basa solo en cómo murió, se basa en lo que sabía. Sabía quiénes estuvieron en sus casas, sabía quiénes volaron con él, sabía quiénes financiaron proyectos, sabía quiénes preferían que ciertas cosas no salieran a la luz. No hay prueba pública de que estuviera chantajeando a esas personas. No existe una sentencia que lo confirme, pero la hipótesis ha sido discutida ampliamente por periodistas y analistas. Y aquí está la primera revelación parcial. El poder de Epstein no provenía solo del dinero, provenía del acceso a conversaciones privadas, acceso a círculos cerrados, acceso a secretos potencialmente devastadores. En los próximos minutos vamos a entrar en el núcleo más incómodo de esta historia, cómo construyó ese acceso y por qué, incluso tras una condena en 2008, siguió siendo invitado a espacios de élite, porque el verdadero misterio no es su muerte, es su protección previa. Y esa protección no fue casual. Para entender por qué, hay que retroceder décadas, mucho antes del acuerdo de 2008, mucho antes de la celda en Manhattan. Hay que volver a finales de los años 70. Jeffrey Epstein no tenía título universitario completo cuando comenzó a enseñar matemáticas en la Dalton School, una prestigiosa escuela privada de Nueva York. Hecho confirmado, no terminó sus estudios en la Universidad de Nueva York. Aún así, fue contratado como profesor. Poco después, uno de los padres de un alumno, el ejecutivo Alan Ace Greenberg, lo recomendó para trabajar en Bear Stearns. Así entra en Wall Street. En Bear Stearns trabajó en el área de opciones y derivados, especializándose, según reportes de la época, en asesorar a clientes con alto patrimonio. Eso está documentado en perfiles publicados por medios financieros. Pero su carrera allí fue breve. En 1981 dejó la firma en circunstancias que nunca fueron detalladas públicamente. No hay acusación formal registrada por fraude en ese momento. Lo que existe es opacidad, y esa opacidad se vuelve patrón. Tras salir de Bear Stearns, fundó J. Epstein Co., una firma que supuestamente manejaba activos exclusivamente para clientes multimillonarios. No era una firma abierta al público.
No tenía decenas de empleados. No publicaba balances auditados. Su modelo era exclusivo, casi secreto. Y aquí surge la primera gran pregunta estructural. ¿Cómo un hombre con esa trayectoria relativamente breve construye una red global de acceso a élites políticas, científicas y financieras? La respuesta oficial es dinero y filantropía. Epstein donó millones a universidades como Harvard y el MIT. Eso está documentado en registros institucionales. Financió investigaciones científicas, apoyó conferencias y mantuvo contacto con académicos de alto perfil. Entre sus conocidos estuvieron figuras como Bill Clinton, Donald Trump y el príncipe Prince Andrew. También interactuó con científicos de renombre. La existencia de esos contactos está respaldada por fotografías, registros de vuelo y declaraciones públicas. Lo que no está probado es que todos esos contactos conocieran o participaran en actividades ilícitas. Esa distinción es esencial, pero el acceso estaba ahí, y el acceso es poder. En Nueva York, Palm Beach, París y la isla privada en las Islas Vírgenes, Epstein organizaba reuniones, cenas, encuentros informales. Algunas víctimas han declarado que esas propiedades eran escenarios de abuso sistemático. Esas declaraciones forman parte de expedientes judiciales y demandas civiles. Aquí aparece un punto central. Según documentos judiciales, Epstein utilizaba una red de reclutamiento que incluía a jóvenes que traían a otras jóvenes. Ese patrón fue descrito en testimonios de víctimas y en investigaciones policiales de Palm Beach. Eso es un hecho establecido en procesos judiciales. Pero lo que hace que esta historia sea diferente no es solo el abuso, es la pregunta sobre la protección. En 2007, cuando la Fiscalía Federal en Florida estaba evaluando presentar cargos graves, el equipo legal de Epstein incluía abogados de altísimo perfil. Entre ellos estuvo Alan Dershowitz, quien posteriormente negó categóricamente cualquier conducta indebida y fue acusado en demandas civiles que él también rechazó. Es importante señalar que esas acusaciones han sido objeto de litigios y negaciones formales. El acuerdo de no enjuiciamiento de 2008 permitió a Epstein evitar un juicio federal que podría haber resultado en cadena perpetua. Cumplió una condena en una cárcel del condado de Palm Beach con un régimen de trabajo externo aprobado por autoridades locales. Ese privilegio está documentado. La Fiscalía Federal no notificó adecuadamente a las víctimas sobre el acuerdo, violando la Ley de Derechos de las Víctimas según fallo judicial posterior en 2019. Eso también es un hecho confirmado. Y aquí la incomodidad crece, porque no se trata solo de un trato favorable, se trata de una estructura institucional que facilitó ese trato. El entonces fiscal federal, Alexander Acosta, declaró en 2019 que enfrentó presión significativa para cerrar el caso. También afirmó que se le indicó que Epstein pertenecía a inteligencia, aunque esa afirmación nunca fue confirmada por agencias oficiales. Es una alegación reportada por el Miami Herald, no una prueba concluyente. Pero incluso sin esa alegación, los hechos son suficientes para generar dudas. ¿Cómo es posible que un caso con múltiples víctimas y pruebas documentadas termine en un acuerdo tan limitado? ¿Por qué el Departamento de Justicia no revocó ese acuerdo durante años? ¿Por qué figuras públicas continuaron relacionándose con él después de su condena? Algunas personas cortaron lazos tras conocer la gravedad del caso. Otras mantuvieron distancia pública sin pronunciamiento fuerte. Algunas declararon que no sabían el alcance real de las acusaciones. Y aquí entra la hipótesis más incómoda. No que todos participaran, sino que muchos temieran lo que pudiera revelarse, porque si Epstein tenía acceso a conversaciones privadas, a encuentros cerrados, a viajes discretos, entonces poseía algo más valioso que el dinero: información.
No existe evidencia judicial pública que demuestre que utilizó chantaje sistemático, pero múltiples periodistas han señalado que su capacidad para grabar, registrar o documentar encuentros ha sido tema de investigación. Algunas excolaboradoras, incluida Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por tráfico sexual de menores, formaban parte de su círculo cercano y de la red de reclutamiento, según veredicto judicial. La condena de Maxwell es un hecho confirmado. Su papel como facilitadora fue probado en tribunal federal. Y aquí aparece la segunda revelación parcial. Epstein no necesitaba ser el más rico del cuarto. Necesitaba ser el que sabía más del cuarto. Sabía quién estaba presente. Sabía quién decía qué. Sabía quién prefería discreción. En sistemas de poder, el conocimiento privado es una moneda más fuerte que el capital. En los próximos minutos vamos a entrar en el punto más perturbador de esta historia: cómo su red operaba durante años a plena vista, y por qué las primeras señales de alarma no detuvieron el sistema. Porque si el acceso era su poder, entonces la pregunta cambia. No es solo quién lo protegió, es quién necesitaba que él estuviera protegido. La pregunta cambia y se vuelve más incómoda, porque si el acceso era su poder, entonces el silencio de los demás no es un detalle menor, es parte del mecanismo. Durante años, Jeffrey Epstein operó en espacios donde todo el mundo sabía que algo no estaba bien. No necesariamente el alcance completo, no necesariamente cada delito, pero sí había señales. En 2005, cuando la policía de Palm Beach inició su investigación formal tras la denuncia de una menor, los testimonios comenzaron a acumularse, jóvenes que describían el mismo patrón: invitación a su casa, masajes, dinero en efectivo. Las declaraciones están en expedientes judiciales, no son rumores. El jefe de policía de Palm Beach en ese momento, Michael Reiter, declaró años después que su equipo recomendó cargos graves. Eso está documentado en entrevistas posteriores, pero el caso no siguió esa ruta. En 2008, el acuerdo de no enjuiciamiento permitió a Epstein evitar un juicio federal amplio. La Fiscalía Estatal presentó cargos reducidos. Él se declaró culpable de 2 delitos menores relacionados con prostitución. Cumplió 13 meses con régimen de salida laboral diaria. Aquí es donde el sistema muestra su grieta. Durante ese periodo, Epstein fue visto en su oficina privada 6 días a la semana, 12 horas al día, con custodia mínima. Eso está documentado por registros del condado. No era un régimen penitenciario estándar para delitos sexuales con múltiples denunciantes. ¿Por qué ese trato? Oficialmente fue resultado de negociación legal, pero la negociación fue extraordinaria. El acuerdo incluía inmunidad para posibles co-conspiradores no nombrados. Esa cláusula fue posteriormente cuestionada por tribunales. Está documentado en decisiones judiciales. Y aquí la incomodidad se multiplica, porque esa cláusula no protege solo a un individuo, protege a una red potencial. No es una teoría, es texto legal del acuerdo. Después de su liberación en 2009, Epstein volvió a la vida social. Eso también está documentado. Fotografías lo muestran en eventos con figuras públicas, incluso tras su condena. Algunas personas afirmaron no conocer los detalles del caso, otras minimizaron su contacto, otras dijeron que la relación era superficial, pero el hecho es que no fue completamente aislado. Y eso plantea otra pregunta: ¿fue protegido activamente? ¿O fue beneficiario de la indiferencia selectiva de una élite que no quería escarbar demasiado? Hay una diferencia entre encubrimiento coordinado y comodidad colectiva. En 2018, el Miami Herald publicó una serie de investigaciones tituladas Perversion of Justice, que expusieron el trato preferencial recibido en 2008.
Ese reportaje fue decisivo para que el Departamento de Justicia reabriera el caso en 2019. Eso es un hecho confirmado. Sin esa presión mediática, el caso probablemente habría permanecido cerrado. Y aquí aparece un elemento clave. No fue el sistema el que se autocorrigió, fue la prensa la que empujó. En julio de 2019, fiscales federales en Nueva York presentaron nuevos cargos por tráfico sexual de menores. Las acusaciones incluían hechos ocurridos entre 2002 y 2005 en Nueva York y Florida. Hecho confirmado. Esta vez no hubo acuerdo inicial. Esta vez parecía que el juicio sería público. Y eso es lo que cambia todo. Porque un juicio público implica exposición, implica documentos, implica testigos, implica nombres. Y cuando los nombres están conectados a agendas, registros de vuelo y encuentros privados, la incomodidad se vuelve colectiva. Aquí entra el nombre de Ghislaine Maxwell, su colaboradora cercana durante años. En 2021 fue condenada por tráfico sexual de menores y otros cargos relacionados. Esa condena es un hecho confirmado por Tribunal Federal. El juicio de Maxwell reveló más detalles sobre el patrón de reclutamiento y abuso, pero no produjo una lista pública de clientes ni pruebas judiciales de participación criminal de las figuras de alto perfil mencionadas en la prensa. Esa ausencia alimentó teorías. Pero es importante distinguir, no hay veredictos judiciales que prueben que las figuras políticas más conocidas cometieran delitos en ese contexto. Lo que sí existe es asociación social documentada, y esa asociación es suficiente para generar sospecha pública. Aquí es donde la tercera capa se vuelve visible. Epstein no era simplemente un abusador con dinero, era un hombre que operaba en la intersección entre riqueza, poder y secreto. Sabía cómo entrar, sabía cómo permanecer, sabía cómo volverse útil. En círculos de élite, la utilidad es moneda. Financiar investigaciones científicas le daba legitimidad intelectual. Relacionarse con políticos le daba capital simbólico. Mantener propiedades lujosas le daba escenario, pero el verdadero capital era invisible. Información. No hay pruebas públicas de un archivo de chantaje, no hay sentencia que lo confirme, pero múltiples periodistas han investigado la posibilidad de que utilizara grabaciones o documentación privada. Hasta ahora, no hay evidencia judicial concluyente publicada, y esa falta de evidencia es, paradójicamente, parte del misterio, porque si existiera un archivo completo, probablemente habría salido a la luz tras su muerte, pero no salió, o al menos no públicamente. En agosto de 2019 fue encontrado muerto en su celda. El Departamento de Justicia concluyó que fue suicidio. Las fallas en el protocolo de vigilancia fueron reconocidas. 2 guardias fueron acusados de falsificar registros y posteriormente llegaron a acuerdos judiciales. Eso es lo que sabemos oficialmente. Lo que no sabemos es qué habría ocurrido en un juicio abierto, qué nombres habrían sido llamados, qué documentos habrían sido exhibidos, qué conversaciones habrían sido examinadas bajo juramento. Y aquí es donde la incomodidad alcanza su punto más alto, no porque haya pruebas ocultas confirmadas, sino porque la oportunidad de que salieran a la luz desapareció. En los próximos minutos vamos a entrar en el núcleo más delicado de esta historia, la relación entre conocimiento y poder. Porque si el valor de Epstein estaba en lo que sabía, entonces su muerte no cerró la historia, la congeló. Y cuando una historia se congela así, en el punto exacto donde iba a volverse pública, el mundo empieza a llenar los huecos con lo único que tiene a mano, sospechas. Pero aquí es donde hay que ser fríos, casi clínicos. Porque en el caso Epstein,
Hay dos cosas que coexisten y no se pueden mezclar sin cuidado. Una es lo que está documentado, la otra es lo que se sospecha. Lo documentado es brutal por sí solo. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue hallado colgado en su celda en el área de alojamiento especial del Metropolitan Correctional Center en Nueva York. La oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York determinó que la causa de muerte fue ahorcamiento y el modo de muerte, suicidio. Esto está en documentos oficiales y fue reiterado en informes posteriores del Departamento de Justicia. Lo documentado también incluye fallas graves. El informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, publicado en 2023, concluyó que su muerte fue el resultado de una combinación de negligencia y mala conducta del personal, además de problemas estructurales como escasez de personal y fallas en protocolos. Ese informe describe, entre otras cosas, que no se siguieron las rondas requeridas, que hubo registros falsificados y que cámaras en el área tuvieron problemas. Y aquí aparece la incomodidad que se te pega a la piel. Porque una cosa es suicidio, otra cosa es un sistema tan roto que hace que un suicidio bajo custodia parezca, por simple incompetencia, una operación de sombras. ¿Te das cuenta del choque? No necesitas conspiración para sentir que algo apesta. Te basta con ver el nivel de falla. 2 guardias, Toba Noel y Michael Thomas, fueron acusados por falsificar registros relacionados con la vigilancia esa noche. Años después, la Fiscalía Federal retiró los cargos como parte de un acuerdo que incluyó, según reportes, condiciones como servicio comunitario. Eso está documentado por medios que cubrieron el caso. Entonces, si la versión oficial es suicidio, ¿por qué la sociedad no la digiere? Porque Epstein no era un preso común, era un preso con un archivo humano alrededor, un hombre que, de llegar a juicio, iba a obligar a mucha gente a hablar bajo juramento, y esa posibilidad era el verdadero terremoto. Aquí entra el punto más incómodo de esta historia. Cuando un juicio amenaza con exponer conexiones, la protección no siempre se ve como te cubro, a veces se ve como me aparto. No vi, no supe, no recuerdo. Es protección por omisión. Es la forma más barata y más efectiva de protegerse. En los círculos de poder, la gente rara vez grita encubrimiento. Simplemente se mueve como si el incendio no existiera. Epstein dominaba ese ecosistema. Y lo dominaba porque ofrecía algo que muchos quieren, pero pocos pueden comprar: entrada. Entrada a una casa donde se mezclaban científicos, políticos, multimillonarios, celebridades. Entrada a cenas privadas, viajes, reuniones discretas. Entrada a una sensación de exclusividad que hace que la gente baje la guardia. Y cuando bajas la guardia, hablas de más, haces de más, dejas rastros. No hay prueba judicial pública de un archivo de chantaje operando de forma sistemática. Eso hay que decirlo claro, pero en términos de poder, ni siquiera necesitas chantaje explícito. A veces basta con la posibilidad. La idea de «él sabe» funciona como una sombra que no necesitas demostrar para que intimide. Eso explica por qué la pregunta ¿por qué tantos lo protegieron? No exige una organización secreta para ser válida. Puede ser algo más humano y más feo: cobardía, conveniencia y miedo. Miedo a ser asociado, miedo a ser citado, miedo a que un fiscal pregunte ¿por qué estaba usted ahí? Miedo a que aparezca tu nombre en un documento. En unos minutos vas a entender que esa clase de miedo es más disciplinante que cualquier amenaza directa. Ahora, volvamos al punto donde el sistema lo congeló. Cuando Epstein fue arrestado en 2019, lo que venía era un juicio federal en Nueva York. Y en un juicio así, no solo se habla del acusado,
se habla del contexto, del método, del círculo, del dinero, de los facilitadores. Y aquí aparece el nombre que sí terminó con condena, porque esto es clave para no perder el rigor: Ghislaine Maxwell. Maxwell fue condenada en 2021 en una corte federal por su rol en el reclutamiento y tráfico sexual de menores para Epstein. Esa condena es un hecho confirmado, y su caso dejó claro que Epstein no operaba solo, pero incluso con Maxwell condenada, el gran vacío siguió ahí. El mapa completo del ecosistema no quedó expuesto en un solo juicio, y muchas personas asociadas socialmente no enfrentaron cargos. Eso no prueba que sean culpables. Prueba que el sistema judicial requiere evidencia específica y que la asociación social por sí sola no es delito. Pero para el público, la ausencia de cierre se siente como protección. Y es aquí donde aparece el fenómeno más peligroso. Cuando la justicia no se percibe completa, la imaginación ocupa el espacio. Por eso el caso se volvió un símbolo, un mito moderno, una especie de fábula oscura donde los poderosos siempre se salvan. Y para empeorar todo, el propio Departamento de Justicia tuvo que publicar un informe que describía un desastre administrativo: protocolos ignorados, cámaras defectuosas, exceso de ropa de cama en una celda donde no debía haberlo, rondas que no se hicieron. La incomodidad no viene de una teoría, viene de la realidad documentada. Ahora hay otra capa que alimentó el fuego. Un patólogo contratado por el hermano de Epstein, el Dr. Michael Baden, sostuvo públicamente que algunas lesiones eran más consistentes con homicidio que con suicidio. Esa afirmación no es la conclusión oficial del forense de Nueva York, que mantuvo el dictamen de suicidio. Es una versión en disputa, mediática, no una resolución judicial, pero existió y amplificó el ruido. Y cuando un caso ya es tóxico, cualquier disputa técnica se vuelve gasolina. Pero incluso si aceptas por completo la conclusión oficial de suicidio, la pregunta central no desaparece. ¿Por qué tantos lo protegieron antes? Ahí está el corazón. Porque lo más perturbador del caso Epstein no es el final, es la duración. Duró décadas. Duró mientras se movía entre Palm Beach y Manhattan. Duró mientras aparecía en eventos. Duró mientras donaba a universidades. Duró mientras reclutaba, según testimonios judiciales. Duró incluso después de 2008, cuando ya había una condena. Ese después de 2008 es el dato que no se puede ignorar. Si el sistema ya lo había marcado como delincuente sexual, ¿por qué siguió siendo recibido por espacios de élite? Aquí aparece una explicación que no requiere conspiración, solo psicología social. El prestigio es contagioso. Si lo ves con gente importante, asumes que es seguro. Si lo ves donando a universidades, asumes que es serio. Si lo ves rodeado de científicos, asumes que es inteligente. Si nadie lo enfrenta, asumes que no es tan grave. Es el mismo mecanismo por el cual los depredadores se esconden a plena vista. Se camuflan en la respetabilidad de los demás. Y aquí, en esta historia, la respetabilidad fue su máscara más rentable. Además, hay un incentivo perverso. El costo de cortar la relación era cero para muchos, pero el costo de denunciar era altísimo. Denunciar implicaba enfrentarte a una red legal poderosa. Implicaba meterte en titulares. Implicaba que tu nombre apareciera en un expediente. Implicaba que te llamaran a testificar. Y mucha gente prefiere no meterse. En español lo decimos así: mejor no le muevas. Y esa frase, en un caso como este, funciona como un escudo para el abusador. Ahora viene el punto donde el ángulo narrativo se vuelve más claro. Conocimiento peligroso. Epstein no era valioso porque fuera solo un intermediario financiero, era valioso porque era un intermediario social.
Era el hombre que conectaba a personas que no querían aparecer conectadas. Era el hombre que organizaba encuentros discretos. Era el hombre que sabía quién quería privacidad y por qué. Y cuando sabes eso, tu valor se dispara. No porque seas imprescindible, sino porque eres riesgoso. La gente te tolera porque teme lo que implica enfrentarte, y en algunos casos te tolera porque también obtiene algo: acceso, invitaciones, capital social, una sensación de pertenencia a una élite. Esa es la moneda. En unos minutos vas a entender que la pregunta ¿quién necesitaba que él estuviera protegido? No siempre se responde con nombres, se responde con incentivos. El incentivo del fiscal, que no quiere perder un caso complejo. El incentivo del político, que no quiere un escándalo cerca. El incentivo del académico, que no quiere que le quiten donaciones. El incentivo del millonario, que no quiere que su nombre aparezca en un documento. Nadie se sienta en una mesa y dice, protejamos a Epstein, pero muchas decisiones pequeñas, tomadas por interés, terminan produciendo el mismo resultado: protección. Y cuando llega 2019, cuando el juicio amenaza con volver todo público, ocurre lo que nadie quería: el final antes de la exposición. Suicidio oficial, negligencia documentada, un caso congelado justo antes del incendio. Y lo que queda es esta incomodidad pegajosa. No sabemos cuánto habría dicho en un juicio. No sabemos qué acuerdos habría intentado. No sabemos qué nombres habrían salido con fuerza. No sabemos cuántas personas habrían pasado de asociación social a testimonio bajo juramento. Y esa incertidumbre es un tipo de poder póstumo. En la siguiente parte vamos a entrar en la pieza más fría del rompecabezas. ¿Por qué el trato preferencial de 2008 fue tan determinante? ¿Cómo se justificó públicamente? ¿Y qué lo hace tan difícil de aceptar para las víctimas? Porque ahí es donde se ve, con claridad brutal, cómo funciona la protección cuando el acusado sabe demasiado. Y cuando lleguemos a ese punto, te voy a avisar. El acuerdo de 2008 es la pieza que cambia todo, no porque absuelva, no porque condene, sino porque revela cómo funciona la protección cuando el acusado no es un desconocido, sino alguien con acceso a las alturas. En junio de 2008, Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida de 2 cargos estatales: solicitud de prostitución y solicitud de prostitución con menor de edad, hecho confirmado. No enfrentó los cargos federales más graves que inicialmente estaban sobre la mesa. El acuerdo fue firmado bajo la supervisión de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, entonces dirigida por Alexander Acosta. El documento incluía una cláusula extraordinaria: inmunidad federal para Epstein y para posibles coconspiradores no identificados. Esa cláusula existe, está en el texto del acuerdo, y aquí la incomodidad se vuelve concreta, porque esa inmunidad no solo protegía a Epstein, protegía a otros cuyos nombres no se detallaron públicamente en ese momento. En 2019, el juez federal Kenneth Marra determinó que el acuerdo violó la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen porque las víctimas no fueron notificadas adecuadamente antes de que se cerrara el trato. Eso también es un hecho confirmado. Entonces la pregunta deja de ser emocional y se vuelve técnica. ¿Cómo se negocia un acuerdo así? Oficialmente, la Fiscalía sostuvo que era la mejor manera de asegurar una condena frente a los riesgos de juicio. Esa es la explicación formal. Pero cuando comparas el alcance de las denuncias docenas de menores identificadas por la policía de Palm Beach con la magnitud de la condena final, la desproporción es evidente. Y la desproporción genera sospecha. En el ámbito legal, los acuerdos son comunes, pero este fue inusual por su amplitud y por el nivel de confidencialidad que lo rodeó durante años. Aquí aparece un elemento clave:
el secreto. El acuerdo fue negociado en privado y sellado sin notificación pública a las víctimas. Eso no es interpretación, es parte de la resolución judicial posterior que lo cuestionó. Y cuando el secreto rodea un caso que involucra a una figura con conexiones globales, la percepción pública cambia de inmediato. No se trata solo de indulgencia, se trata de estructura. En español lo diríamos así: le bajaron la intensidad al fuego. ¿Por qué? Hay tres hipótesis que suelen discutirse, y es importante diferenciarlas entre hecho y especulación. Hecho: el equipo legal de Epstein era extremadamente poderoso y experimentado. Hecho: el acuerdo fue negociado de manera inusual y confidencial. Hecho: las víctimas no fueron notificadas como exige la ley. Alegación: hubo presión política o de inteligencia para suavizar el caso. Esa afirmación se basa en declaraciones posteriores de Acosta citadas por medios, pero nunca fue confirmada oficialmente por agencias federales. Y aquí es donde el ángulo de conocimiento peligroso empieza a tomar forma real. Porque si un fiscal teme que el acusado tenga conexiones delicadas, el cálculo cambia. No necesariamente por corrupción directa, sino por riesgo institucional. Un juicio federal con múltiples víctimas, grabaciones potenciales, agendas con nombres de élite, eso no es un caso ordinario, es una bomba. Y cuando algo es una bomba, muchas instituciones prefieren desactivarla silenciosamente antes que dejarla estallar en audiencia pública. No estoy diciendo que eso ocurrió por orden explícita, estoy diciendo que el incentivo estaba ahí. En 2008, Epstein cumplió 13 meses en la cárcel del condado de Palm Beach. Durante ese tiempo, se le permitió salir 6 días a la semana para trabajar en su oficina. Este privilegio fue aprobado por autoridades locales. Está documentado. Un delincuente sexual con múltiples denunciantes saliendo de prisión diariamente. Esa imagen no se olvida, y es aquí donde la percepción de protección se consolida, porque el sistema no solo redujo los cargos, le permitió conservar su red, le permitió mantener su oficina, le permitió reconstruir su reputación parcialmente. Tras su liberación, Epstein registró su estatus como delincuente sexual, como exige la ley, pero socialmente no fue completamente marginado. Algunos círculos cerraron puertas, otros no. Y aquí entra un factor psicológico que explica más que cualquier conspiración: la normalización gradual. Cuando un escándalo no destruye por completo a alguien, el entorno empieza a reinterpretarlo. Ya pagó, no fue tan grave, eso fue hace años. La memoria pública es corta y el dinero largo. Epstein entendía esa dinámica. Donaba, invitaba, financiaba, y en entornos de poder, el dinero suaviza la moral. Aquí es donde llegamos a un punto crucial. El acuerdo de 2008 no solo protegió a Epstein en ese momento, le dio tiempo para reorganizar, tiempo para reconstruir conexiones, tiempo para mantener el archivo humano que representaban sus relaciones. Y tiempo, en un caso así, es poder. En 2018, cuando el Miami Herald expuso los detalles del acuerdo y las omisiones hacia las víctimas, el caso volvió al centro nacional. Sin ese trabajo periodístico, el acuerdo probablemente habría permanecido como una nota a pie de página. Eso dice algo fuerte. No fue una auditoría interna del sistema la que lo reactivó, fue presión externa. Y cuando la presión externa obliga a revisar un caso cerrado por una década, la confianza institucional sufre. Aquí está la revelación intermedia que prometí señalar. El acuerdo de 2008 no fue solo un error judicial, fue el momento en que el sistema eligió estabilidad sobre exposición.
Y cuando eliges estabilidad en un caso que involucra conocimiento delicado, estás enviando un mensaje. Ciertas explosiones son demasiado grandes para dejarlas detonar. En los próximos minutos vamos a entrar en el núcleo más perturbador de todos: la red social. No los nombres famosos como titulares, sino el patrón. Porque entender el patrón explica por qué el valor de Epstein no estaba en su dinero, sino en lo que sabía de quienes lo rodeaban. Y cuando entendamos ese patrón, la pregunta dejará de ser ¿quién lo protegió? Se convertirá en algo más inquietante. ¿Quién no quería que hablara? Esa pregunta es más peligrosa que cualquier teoría, porque no apunta a una persona, apunta a un ecosistema. Para entenderlo, hay que mirar la red sin morbo y sin fantasía, solo patrón. Jeffrey Epstein no se movía únicamente entre políticos, se movía entre científicos, empresarios, académicos, filántropos, celebridades. Su agenda incautada y citada en distintos procesos judiciales incluía cientos de contactos de alto perfil. Eso es un hecho. Pero aquí viene el matiz crucial. Aparecer en una agenda no es delito, volar en un avión no es delito, asistir a una cena no es delito. El problema es la acumulación. Cuando una persona acusada de abuso sistemático de menores tiene acceso constante a espacios donde circulan figuras de poder, la pregunta ya no es individual, es estructural. ¿Cómo operaba esa red? Primero, la fachada intelectual. Epstein se presentó durante años como un mecenas de la ciencia. Donó dinero a investigadores. Organizó reuniones privadas donde se discutían temas como genética, inteligencia artificial, evolución humana. Varias universidades aceptaron donaciones suyas antes de que se hiciera pública la magnitud de las acusaciones. Eso está documentado en comunicados institucionales posteriores, donde algunas universidades reconocieron haber recibido fondos y luego enfrentaron críticas por ello. El dinero abría puertas. Segundo, la exclusividad social. Sus propiedades en Manhattan, Palm Beach, París y las Islas Vírgenes eran escenarios de reuniones privadas, invitaciones limitadas, acceso selectivo. En círculos de élite, la exclusividad es capital simbólico. No necesitas cometer un delito para quedar atrapado en esa dinámica. Basta con querer pertenecer. Tercero, la ambigüedad moral. Muchos contactos afirmaron posteriormente que no conocían el alcance de sus actividades criminales. Algunos dijeron que lo veían como excéntrico, otros que la relación era superficial. Y aquí está la clave psicológica. Cuando alguien poderoso es acusado, pero sigue circulando en espacios prestigiosos, el mensaje implícito es que no debe ser tan grave. Es un fenómeno estudiado en psicología social. Validación por asociación. Si Harvard lo recibe, debe ser aceptable. Si multimillonarios lo invitan, debe ser seguro. Si políticos lo saludan, debe estar limpio. Ese es el blindaje social más eficiente que existe. No necesitas protección activa, necesitas normalización. Y Epstein fue un maestro en eso. Ahora viene el punto más incómodo de todos. El patrón de abuso, según los testimonios judiciales, requería logística, reclutamiento, transporte, coordinación. No era improvisado. Varias víctimas describieron un sistema estructurado de captación y pago. Eso fue probado en el juicio contra Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en 2021 por su rol en esa red. La condena de Maxwell demuestra que Epstein no operaba solo, pero también demuestra algo más. El sistema funcionó durante años sin intervención federal contundente hasta 2019. Ese retraso es la pieza que alimenta la sospecha de protección, no porque haya una orden secreta documentada, sino porque durante más de una década, después de una condena, siguió moviéndose en círculos de poder. Ahora pensemos en incentivos.
Si eres político y alguna vez estuviste en una de sus propiedades, aunque no hayas cometido delito, ¿quieres un juicio donde tu nombre aparezca repetidamente? Si eres académico que aceptó fondos, ¿quieres explicar públicamente por qué no revisaste mejor su historial? Si eres empresario que compartió vuelos, ¿quieres que cada viaje sea analizado bajo microscopio? Aquí entra la palabra que lo explica todo: exposición. El juicio de 2019 prometía exposición. No necesariamente condenas masivas para todos, pero sí exposición, interrogatorios bajo juramento, documentos exhibidos, testimonios cruzados. Y la exposición es devastadora incluso si no hay crimen. En el mundo de las élites, la reputación es activo financiero. Epstein sabía eso. Su poder no estaba en amenazar abiertamente, estaba en existir como riesgo latente. No hay prueba judicial publicada de un esquema formal de chantaje, eso es importante repetirlo. Pero en términos de poder, el simple hecho de que alguien pueda arrastrarte al foco público es suficiente para que prefieras mantener distancia sin provocar. Esa es la protección más sofisticada, el silencio preventivo. En español lo diríamos así: mejor que no se arme. Ahora conecta esto con el acuerdo de 2008. El acuerdo evitó un juicio federal amplio en ese momento. Evitó que se citara a personas bajo juramento. Evitó que se desplegara el mapa completo de la red. Y eso benefició a más de una persona, aunque no exista una lista oficial de beneficiarios. Cuando en 2019 el caso se reabre y parece que ahora sí habrá juicio público, el sistema ya no puede desactivar la bomba con un acuerdo silencioso. Y entonces ocurre la muerte. Oficialmente suicidio, con negligencia documentada, con protocolos ignorados, con guardias que no cumplieron su turno correctamente. No necesitas conspiración para sentir que la historia se quedó sin clímax. El juicio era el clímax, y el juicio nunca ocurrió. En este punto, la pregunta deja de ser ¿quién lo protegió? Y se vuelve más cruda. ¿Quién respiró aliviado cuando murió? No es una acusación, es una reflexión estructural. Porque si el valor de Epstein estaba en lo que sabía, entonces su silencio definitivo fue un beneficio para cualquiera que temiera la exposición. En la siguiente parte, vamos a entrar en la dimensión más fría del caso: los documentos sellados, las desclasificaciones parciales, los nombres que aparecieron en archivos judiciales sin que eso implicara necesariamente delito, porque ahí es donde la incomodidad se vuelve casi insoportable, no por lo que se probó, sino por lo que nunca llegó a probarse, no por lo que se probó, sino por lo que quedó flotando. Tras la muerte de Jeffrey Epstein, comenzó otra batalla silenciosa, la de los documentos, demandas civiles, archivos judiciales sellados, mociones para desclasificar nombres. Durante años, periodistas y abogados presionaron para que se hicieran públicos más registros relacionados con el caso. En 2023 y 2024, tribunales federales ordenaron la publicación progresiva de cientos de páginas de documentos previamente sellados vinculados a demandas civiles contra Epstein y su red. Hecho confirmado. Los archivos incluían declaraciones, correos electrónicos y referencias a personas influyentes. Aquí es donde la incomodidad se intensifica, porque los documentos revelaron nombres conocidos. Pero, y esto es clave, aparecer en esos archivos no equivale automáticamente a culpabilidad criminal. Muchos nombres aparecieron en contextos de asociación social, referencias en testimonios o menciones indirectas. Eso no es absolución moral, es precisión legal. El problema es que el público rara vez hace esa distinción con calma. Cuando un nombre poderoso aparece en un expediente relacionado con tráfico sexual,
Aunque no haya acusación formal ni condena, la reputación sufre. Y aquí vuelve el núcleo de esta historia. Epstein no necesitaba que todos cometieran delitos. Le bastaba con que estuvieran cerca, con que su nombre estuviera asociado, con que existiera la posibilidad de incomodidad. En los documentos desclasificados aparecieron menciones al príncipe Prince Andrew, quien previamente había sido demandado civilmente por Virginia Giuffre y llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022 sin admitir culpabilidad. Ese acuerdo es un hecho confirmado. También aparecieron referencias a Bill Clinton, quien ha negado repetidamente cualquier conducta indebida y declaró que no tenía conocimiento de los crímenes de Epstein, y nombres vinculados a la élite financiera, académica y política. Pero aquí hay que ser implacables con el rigor. Ninguno de esos documentos probó en juicio que estas figuras cometieran los delitos por los que Epstein fue acusado. Lo que probaron fue cercanía, y en un caso así, la cercanía es suficiente para que el público imagine lo peor. Ahora piensa en esto. Si el juicio de 2019 hubiera ocurrido, esas personas podrían haber sido citadas como testigos, no necesariamente como acusados, pero sí como parte del contexto. El escrutinio habría sido global. Las preguntas habrían sido incómodas. Las respuestas habrían quedado bajo juramento. Eso es lo que nunca ocurrió. Y ahí es donde la sensación de protección toma forma. No porque haya un documento que diga «protéjanlo», sino porque la oportunidad de exposición completa se evaporó. Hay otro elemento que añade tensión. Durante años, hubo rumores persistentes sobre posibles grabaciones en las propiedades de Epstein. Algunos exempleados y denunciantes afirmaron que existían cámaras en ciertas áreas. Esas declaraciones han sido mencionadas en reportajes periodísticos, pero hasta ahora no ha habido evidencia pública concluyente presentada en juicio que confirme un sistema formal de chantaje basado en grabaciones, y esa ambigüedad es gasolina. Porque si existieron grabaciones, ¿dónde están? Si no existieron, ¿por qué la idea fue tan persistente? En casos donde el poder y el secreto se cruzan, la imaginación pública llena los vacíos. Pero volvamos al ángulo real. Conocimiento peligroso. Epstein no era un estratega militar, no era un jefe de agencia de inteligencia, no era un magnate con imperios industriales. Era un intermediario, y los intermediarios en sistemas de élite saben cosas que no deberían saber. ¿Quién se reúne con quién? ¿Quién pide discreción? ¿Quién tiene debilidades? ¿Quién teme escándalos? Ese tipo de conocimiento no necesita ser usado activamente para ser valioso. Su simple existencia lo convierte en moneda. En muchos sistemas de poder, la protección no es un favor, es un equilibrio. Tú no me expones, yo no te confronto. Seguimos adelante. Eso no requiere conspiración formal, requiere incentivos alineados. En 2019, cuando Epstein fue arrestado nuevamente, el Departamento de Justicia parecía dispuesto a romper ese equilibrio, pero la muerte detuvo el proceso. Y aunque el informe oficial concluyó suicidio con negligencia, el daño ya estaba hecho. La percepción pública quedó instalada. El sistema no cerró la historia con transparencia total. Y cuando la transparencia falla, la confianza se erosiona. Aquí está la revelación que empieza a consolidarse. El valor de Epstein no estaba en lo que hizo solamente. Estaba en lo que sabía. Sabía cómo funcionaban los círculos cerrados. Sabía quién dependía de la discreción. Sabía que el miedo a la exposición es más poderoso que cualquier contrato. En los próximos minutos vamos a entrar en el tramo final, no para inventar una conspiración, sino para entender algo más profundo y más incómodo. ¿Qué nos dice este caso sobre cómo funcionan realmente las redes de poder cuando alguien sabe demasiado?
Y cuando lleguemos ahí, vas a entender que la pregunta nunca fue solo sobre Epstein, fue sobre el sistema que lo toleró. Y aquí es donde tenemos que ampliar el lente. El caso Epstein no es solo la historia de un depredador con dinero y conexiones. Es la radiografía de cómo funcionan las redes cerradas cuando alguien se vuelve útil. Porque utilidad es la palabra clave. Jeffrey Epstein no era carismático en el sentido tradicional. No tenía una empresa visible del tamaño de un conglomerado. No ocupaba cargo público. No era celebridad por mérito artístico. Era un facilitador. Facilitaba encuentros. Facilitaba donaciones. Facilitaba conexiones improbables. Y cuando alguien facilita acceso entre élites, se convierte en puente. El problema es que los puentes, si caen, arrastran a quienes los cruzaron. Por eso, el conocimiento es peligroso. En el juicio contra Ghislaine Maxwell, se describió cómo funcionaba la captación de víctimas. No fue improvisación, fue método, reclutamiento sistemático, normalización progresiva, uso del prestigio del entorno para bajar defensas. Eso fue probado en tribunal. Lo que no fue probado porque no hubo juicio contra Epstein es el alcance completo de quienes sabían qué. Y aquí entra una verdad incómoda sobre los sistemas de poder. La mayoría de las redes no funcionan porque todos estén coordinados en secreto. Funcionan porque nadie quiere ser el primero en romper el silencio. Cuando en 2008 se firmó el acuerdo de no enjuiciamiento, muchas personas pudieron interpretar el mensaje así: esto está controlado. Si el Departamento de Justicia cierra el caso, si el acusado cumple una condena reducida, si vuelve a circular, entonces el riesgo aparente disminuye. Ese fue el error estructural, porque el acuerdo no eliminó el riesgo, lo desplazó, lo dejó latente. En 2019, cuando el nuevo arresto sacudió titulares globales, muchos de los mismos nombres asociados años antes reaparecieron en análisis mediáticos, no como acusados necesariamente, pero sí como parte del contexto. Y en ese punto, la pregunta dejó de ser jurídica y se volvió cultural. ¿Cómo es posible que alguien con antecedentes documentados de abuso continuara teniendo acceso a espacios de élite durante más de una década? Aquí hay una respuesta que no suena espectacular, pero es devastadora, porque el poder protege lo que le resulta conveniente. Y Epstein era conveniente. Conveniente como donante, conveniente como organizador de encuentros, conveniente como intermediario entre mundos que rara vez se mezclan. Mientras fue útil, fue tolerado, no necesariamente amado, no necesariamente admirado, pero tolerado. Y la tolerancia es una forma de protección pasiva. Ahora, pensemos en la muerte. El informe oficial del Departamento de Justicia, publicado años después, señaló negligencia y fallas graves en la prisión. No concluyó homicidio. No encontró evidencia de conspiración para asesinarlo. Eso es importante repetirlo con claridad, pero también dejó en evidencia un sistema penitenciario frágil, desorganizado, vulnerable. Y cuando combinas vulnerabilidad institucional con un caso explosivo, el resultado es desconfianza permanente, no porque haya prueba de asesinato, sino porque el contexto lo vuelve plausible para la imaginación pública. Ese es el daño colateral. La falta de transparencia perfecta no solo afecta a los involucrados directos, erosiona la credibilidad del sistema completo. Y aquí está el punto más frío de todos. Incluso si aceptamos que su muerte fue suicidio, el efecto estructural es el mismo. El juicio no ocurrió. El interrogatorio público no ocurrió. La exposición bajo juramento no ocurrió. El conocimiento que llevaba consigo quedó sin examen total. Y ese vacío alimenta narrativas que ya no se pueden controlar. Ahora, volvamos al núcleo. ¿Por qué tantos lo protegieron?
porque el costo de no hacerlo era mayor que el costo de hacerlo, no necesariamente en términos criminales, en términos reputacionales, en términos financieros, en términos de estabilidad institucional, en términos de miedo a la exposición. Epstein entendía algo fundamental sobre el poder. No se trata solo de dinero, se trata de información. Y en un mundo donde la información privada puede destruir carreras, gobiernos y reputaciones, el que acumula datos sobre los demás se vuelve intocable hasta que deja de serlo. Pero cuando dejó de ser intocable en 2019, el sistema ya había invertido demasiado en tolerarlo. Y el precio fue el caos. En la siguiente parte vamos a entrar en la conclusión incómoda, no la conspirativa, la estructural. Porque cuando entendemos que el valor de Epstein estaba en lo que sabía, la pregunta cambia otra vez. Ya no es solo quién lo protegió, es qué tipo de sistema produce, tolera y luego pierde el control de figuras como él. Y cuando miremos eso de frente, la incomodidad va a ser aún mayor. El sistema que produce, tolera y luego pierde el control de figuras como Epstein no es un sistema secreto. Es un sistema humano. Eso es lo más incómodo, porque cuando hablamos de Jeffrey Epstein, la tentación es convertirlo en villano de película, un cerebro maestro manipulando hilos invisibles, pero la realidad documentada muestra algo más frío, una combinación de poder, acceso, dinero y silencio. Silencio por interés, silencio por miedo, silencio por conveniencia. En 2008, el sistema eligió cerrar el caso con un acuerdo inusual. En 2009, él regresó a su vida social. Entre 2009 y 2019, siguió moviéndose en ciertos círculos. En 2019, fue arrestado nuevamente. Y antes de que el juicio comenzara, murió. Cada uno de esos puntos está documentado. Lo que no está documentado es una conspiración formal para protegerlo desde una sola entidad coordinada. No hay sentencia que lo pruebe. No hay informe oficial que lo concluya. Lo que sí está documentado es algo más simple y más inquietante. Múltiples instituciones fallaron en momentos distintos. Fiscales que aceptaron un acuerdo extraordinario, funcionarios penitenciarios que no cumplieron protocolos básicos, universidades que aceptaron dinero sin escrutinio profundo, figuras públicas que minimizaron asociaciones previas. Ninguno de esos actos por sí solo prueba una conspiración, pero juntos producen un efecto: protección sistémica, no organizada, no firmada, no anunciada, sino emergente, como cuando muchas personas deciden mirar hacia otro lado al mismo tiempo. En los círculos de poder, el mayor incentivo no es proteger a alguien por lealtad, es protegerse a uno mismo. Y si alguien como Epstein tiene conocimiento incómodo sobre tu presencia en ciertos espacios, aunque no hayas cometido delito, el cálculo cambia. No quieres exposición, no quieres titulares, no quieres interrogatorios bajo juramento, no quieres que tu nombre aparezca en un documento leído en cadena nacional. El miedo a la exposición es disciplinante, y Epstein entendía eso mejor que nadie. Su valor no estaba en su cartera de inversiones, estaba en su agenda, en sus contactos, en sus recuerdos, en las conversaciones que escuchó, en los encuentros que organizó. Ese es el núcleo de conocimiento peligroso. Ahora piensa en esto. Si el valor de un hombre está en lo que sabe, ¿qué ocurre cuando ese hombre desaparece sin hablar? El conocimiento se pierde, o al menos se fragmenta. Sin juicio no hay interrogatorio público. Sin interrogatorio no hay reconstrucción completa. Sin reconstrucción, el sistema queda parcialmente expuesto, pero no completamente examinado. Y esa es la herida abierta. El caso Epstein no terminó con una sentencia final que cerrara todas las preguntas.
Terminó con un cuerpo en una celda y un informe oficial que no calmó a la opinión pública. Eso no convierte automáticamente el suicidio en asesinato, pero sí convierte el proceso en incompleto. Y cuando el proceso es incompleto, la desconfianza crece. Aquí está la revelación que hemos ido construyendo desde el inicio. El valor de Epstein no era su dinero, era su conocimiento. Conocimiento sobre hábitos privados, conocimiento sobre debilidades, conocimiento sobre reputaciones frágiles, conocimiento sobre cómo funciona realmente la élite cuando cree que nadie está mirando. Y cuando alguien con ese tipo de conocimiento enfrenta un juicio, el riesgo no es solo penal, es reputacional, es institucional, es político. Por eso, la pregunta nunca fue simplemente ¿quién lo protegió? La pregunta real es más amplia y más incómoda. ¿Qué sistema permite que alguien así acumule tanto acceso sin supervisión efectiva durante décadas? Porque el problema no empieza con el depredador, empieza con el ecosistema que lo encuentra útil. En la última parte, vamos a cerrar esta historia no con una teoría, sino con una reflexión estructural. Porque si miras el caso Epstein como un espejo, la imagen que devuelve no es solo la de un hombre corrupto, es la de un sistema que tolera mientras conviene y se indigna cuando ya es demasiado tarde. Y ahí es donde la incomodidad deja de ser sobre él, se vuelve sobre nosotros. Porque cuando miramos el caso de Jeffrey Epstein, es fácil señalar al individuo, es más difícil señalar el patrón. Epstein fue arrestado en 2006. Llegó a un acuerdo extraordinario en 2008. Cumplió una condena mínima. Regresó a la vida social. Continuó moviéndose en espacios de poder. Fue arrestado nuevamente en 2019. Murió antes del juicio. El médico forense determinó suicidio. El Departamento de Justicia documentó negligencia grave en la prisión. Ghislaine Maxwell fue condenada en 2021. Eso es el mapa factual, pero el mapa emocional es otro. El mapa emocional es el de una sociedad que percibe que el sistema no fue hasta el final. Y cuando el sistema no va hasta el final, en un caso que involucra poder, la confianza se erosiona. La revelación final no es una teoría de conspiración, es una estructura. El valor de Epstein estaba en lo que sabía. Sabía cómo funcionaban las puertas cerradas. Sabía quién dependía del silencio. Sabía que el miedo a la exposición es una moneda más fuerte que el dinero. No necesitamos probar que chantajeó a todos para entender su posición. Basta con entender cómo operan los incentivos. Un fiscal que enfrenta un caso complejo y políticamente explosivo puede inclinarse por un acuerdo. Una universidad que recibe millones puede evitar preguntas incómodas. Un político que estuvo en una cena puede preferir no amplificar el nombre del anfitrión. Un empresario que compartió vuelos puede minimizar la relación. Ninguna de esas decisiones por sí sola es una conspiración, pero juntas forman un escudo. Ese escudo no se llama protección coordinada, se llama autopreservación colectiva, y ese es el verdadero motor. Cuando en 2019 parecía que el juicio federal en Nueva York abriría todos los archivos, el sistema se preparaba para algo que no podía controlar del todo: exposición pública bajo juramento. Eso no ocurrió. El suicidio oficial con negligencia documentada, pero suicidio, según la conclusión forense, cerró la posibilidad de ese juicio, y sin juicio no hubo clímax judicial, no hubo desfile completo de nombres en tribunal, no hubo interrogatorios extensivos a figuras de poder, no hubo narrativa final que ordenara el caos. Lo que quedó fue fragmentación,
documentos desclasificados parcialmente, demandas civiles, acuerdos extrajudiciales, negaciones públicas, condena de Maxwell y un vacío central. Ese vacío es el espacio donde vive la incomodidad, porque el caso Epstein nos obliga a mirar algo que preferimos no mirar. El poder no siempre se protege con órdenes secretas. Se protege con silencio compartido. Se protege con incentivos alineados. Se protege con la simple decisión de no preguntar demasiado. Epstein fue un depredador sexual probado en tribunal por el patrón que permitió su condena inicial y por el veredicto contra su colaboradora más cercana. Pero también fue un síntoma de cómo las élites pueden normalizar la cercanía mientras sea útil. Un síntoma de cómo el prestigio puede blindar a alguien incluso después de una condena. Un síntoma de cómo la exposición pública es el mayor temor en sistemas cerrados. La pregunta inicial era clara: ¿por qué tantos lo protegieron? La respuesta no es un nombre, es una lógica. Lo protegieron porque su caída podía arrastrar a otros. Lo protegieron porque el costo de romper el silencio parecía mayor que el costo de tolerarlo. Lo protegieron porque el conocimiento que acumulaba era una bomba que nadie quería detonar. Y cuando la bomba parecía a punto de estallar en 2019, el proceso se interrumpió. No por veredicto, no por absolución, sino por muerte. Y ahí se congeló todo. La historia de Epstein no termina con certeza absoluta. Termina con preguntas abiertas sobre instituciones, sobre incentivos, sobre cómo el poder maneja la incomodidad. Y ahora la pregunta ya no es solo sobre él, es sobre el sistema que permitió que alguien así operara durante décadas en espacios de élite sin supervisión efectiva. ¿Crees que fue incompetencia acumulada? ¿Conveniencia colectiva? ¿O algo más oscuro? Déjamelo en los comentarios. Si quieres más historias donde el poder y el secreto chocan sin filtros, suscríbete. La próxima no trata de un hombre que sabía demasiado, trata de alguien que habló y pagó el precio.